may ask me how. Saludándoles en el amor del Señor, deseando ricas y abundantes bendiciones del cielo hacia sus vidas. Ha llegado la hora de compartir el devocional, el pancito diario de vida que tanto bien hace a nuestras almas. Hoy comenzaremos una serie que quiero titular Grandes diferencias bíblicas. Grandes diferencias bíblicas. Y en esta serie que comenzamos el día de hoy con la ayuda del Señor, vamos a ver varios contrastes entre actitudes, entre decisiones, entre forma de visualizar la vida o caminar delante del Señor. Yo quiero comenzar con el libro que cierra el Antiguo Testamento, que es el libro del profeta Malaquías, donde en el capítulo 3, desde versículo 13 al 18, versículos 13 al 18, se nos va a presentar la diferencia entre el justo y el malo. Por favor, ponga mucha atención. En el lenguaje común, cualquiera diría, esta es la diferencia entre el bueno y el malo. Aunque en la versión Palabra de Dios para Todos sí se usa la palabra justo, la palabra bueno. Y déjeme decirle que si vamos a lo meramente técnico y bajo el concepto teológico, lo más correcto antes que bueno es justo. Porque el único bueno realmente en esencia, en plenitud, y que es merecedor de ese título y de ese concepto aplicable es nuestro Dios. En la interacción de el Señor Jesucristo con el joven rico, que está registrado para nosotros en el contexto del capítulo 18 de San Lucas, el maestro le dice al joven rico, ¿por qué me llamas bueno? Solo hay uno bueno, el cual es Dios. Ahí hay algunos que malinterpretan y dicen, ni Cristo se sintió bueno. No es eso lo que estaba ocurriendo ahí. El maestro le estaba diciendo en otras palabras, ¿has sabido reconocer quién soy yo? ¿Te has dado cuenta que yo soy Dios, ya que me estás llamando bueno? Entonces, en este pasaje que vamos a leer, la diferencia notable está entre el justo y el malo. Y vamos a explicar quién es el justo. Le invito, por favor, a que me acompañe a la lectura. Malaquías capítulo 3, versículos 13 al versículo 18, en Reina Valera 1960. Ya he leído el título, dice así la palabra del Señor. Vuestras palabras contra mí han sido violentas, dice Jehová. Y dijisteis, que hemos hablado contra ti. Habéis dicho, por demás es servir a Dios. ¿Qué aprovecha que guardemos su ley y que andemos afligidos en presencia de Jehová de los ejércitos? Decimos, pues, ahora, bienaventurados son los soberbios y los que hacen impiedad. No solo son prosperados, sino que tentaron a Dios y escaparon. Entonces los que temían a Jehová hablaron cada uno a su compañero, y Jehová escuchó y oyó, y fue escrito el libro de memoria delante de él para los que le temen a Jehová y para los que piensan en su nombre. Y serán para mí especial tesoro, ha dicho Jehová de los ejércitos, en el día en que yo actúe, y los perdonaré, como el hombre que perdona a su hijo que le sirve. Entonces os volveréis y discerniréis la diferencia entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. Amén. Y observando este último versículo, que es el 18, yo quiero que usted note que después viene el cierre, no solo de este libro muy especial dentro del grupo de los proféticos y principalmente de los profetas menores, sino que también es el cierre del Antiguo Testamento, donde el capítulo 4 tiene la gran promesa del advenimiento de Jesucristo. En este hermosísimo capítulo 4 se plantea las dos venidas del Señor Jesucristo de una manera muy especial. Y se habla del día de Jehová.
Ahora bien, vamos a lo que hemos leído. Tratemos de contextualizar. El Señor siempre a través de sus profetas entró en controversia con un pueblo que siempre estuvo llamado a marcar la diferencia. Y esa es la consigna de Dios. Llamémosla así. Esa es la consigna de Dios que su pueblo debiese poder interpretar correctamente y asimilar. El pueblo de Dios está llamado a marcar la diferencia. Eso recayó en Israel, el pueblo físico. Eso recae en términos espirituales sobre la iglesia. Al igual que Israel, nosotros, la iglesia del Señor, estamos llamados a marcar la diferencia. Y para Dios hay solo dos tipos humanos, finalmente: el justo y el malo. ¿Por qué no aplica el concepto del bueno y el malo, que sería lo ideal? Ya dijimos en la introducción, en la preintroducción incluso, que el justo sería el equivalente al bueno. ¿Y por qué no aplica el concepto bueno? Porque solo eso es atributivo exclusivamente a Dios. Ese es el gran error que plantean las religiones sin Cristo, porque la verdadera religión es Cristo mismo, porque Él es quien nos religa nuevamente con Dios. Solo por medio de Él está el acceso nuevamente a Dios, por ende a la salvación y la vida eterna. Y ahí está el sustento. Toda religión sin Cristo va a establecer el concepto de hacer el bien, hacer obra, y finalmente que podamos llegar a un nivel de ser buenos para ser merecedores de la vida eterna. Y todo plantea un esfuerzo humano para estar en paz con Dios, buscando un método, un ritualismo, para el hombre autojustificarse y finalmente el hombre sentirse meritorio de recibir la salvación. Entonces eso impone una salvación por obra, eso trasluce un esfuerzo humano capaz de salvarle, y eso sí sería un atentado directo en contra de todo lo que Dios representa en lo atributivo, principalmente en su soberanía de salvación. Por el contrario, cuando aplicamos y comprendemos el concepto del justo, el justo sencillamente es aquel que ha sido justificado. Yuhu. Es aquel al cual se le han perdonado sus ofensas, se le han perdonado sus pecados, se ha hecho una obra especial de salvación y de capacitación para que ese ahora, por mera gracia, por un regalo inmerecido, pueda estar a cuentas con Dios y en paz con Él, y todo suscitado en la obra del Señor en la cruz y la adopción que realiza el Espíritu Santo, usando la palabra de Dios como el medio salvífico. Ahora, quizá alguien va a decir, pero pastor, esto es el Antiguo Testamento, esto es profecía, esto es el lenguaje profético. Por supuesto, y yo le encuentro toda la razón, pero no se olvide que el lenguaje profético tiene una regla que se llama la regla del doble cumplimiento. Ya el doble cumplimiento profético, lo que permite en hermenéutica, que es interpretación bíblica, poder también usar esa regla de la doble interpretación. Se hace una interpretación histórico-gramatical para el tiempo que fue escrita la profecía, pero también se extiende a lo que futuro iba a ocurrir con Cristo, que es el que le da sentido a la escritura, y le podemos dar una aplicación y una extracción espiritual a la vida particular de la iglesia y del creyente. Entonces, aquí el Señor, una vez más, usando a Malaquía, entra en controversia con su propio pueblo. Ustedes que están llamados a marcar la diferencia, no lo han hecho. Es más, han contendido contra mí, han blasfemado contra mi persona, se han volcado como hijos rebeldes delante de un Padre perdonador y amante. Y es en ese contexto cuando Dios establece tiempos de juicios que ya habían llegado, y ahora el Señor trae una reconvención para que no se olviden que vendría un tiempo de lo que se llama el silencio profético,
donde por un aproximado de 400 años, desde Malaquías, el último profeta del Antiguo Testamento, hasta Juan el Bautista, que aparece aquí muy bien identificado en el capítulo 4 como el pregonero de Cristo, iba a venir el tiempo de aquel que iba a restaurar todas las cosas, la manifestación visible en su primera venida como hombre y todo Dios al mismo tiempo del Señor Jesús. Y es aquí donde Dios contiende, les dice que ustedes han hablado contra mí, han hablado, sus palabras han sido violentas, me han ofendido, me han vituperado, me han hecho, he sido objeto de burla, y ustedes también por su rebeldía, por su mala actitud, debiendo haber caminado como justos, como aquellos que solo por gracia yo escogí, y a través de Abraham formé este pueblo que me debía pleitesía, adoración, reverencia, temor y respeto. Ahora ustedes son los que están dando la pauta para que las naciones no crean en mí, porque ustedes se han vuelto idólatras, de tal manera que ahora Dios los trata de que son personas de palabras duras y violentas contra el mismo Señor Dios de los ejércitos. Y el versículo 14, habéis dicho, por demás es servir a Dios. ¿Qué aprovecha que guardemos su ley y que andemos afligidos en presencia de Jehová de los ejércitos? O sea, no sirve de nada servir a Dios. Ese era el pensamiento común del pueblo en aquel tiempo, principalmente por un sacerdocio decadente y un profetismo a conveniencia. Contextualizando, y por hoy estamos en la misma dinámica. Hay un sacerdocio, y no estoy hablando del catolicismo romano, por favor, no. La iglesia es el sacerdocio restaurado, pero hay mucho del sacerdocio hoy por hoy que está en depravación, y hay que ser honesto, y es el tiempo del gran profetismo de los falsos profetas, gran profetismo falso, que están trayendo palabras violentas contra Dios, porque están hablando lo que Dios no ha hablado. Entonces, el pueblo llegó a esa conclusión muy fuera de la realidad, muy fuera de focos, pero como una excusa barata para justificar su traición al pacto delante del Dios de gloria. Entonces, después ponen esta excusa baratísima. Decimos pues, ahora, bienaventurados son los soberbios y los que hacen impiedad. No solo son prosperados, sino que tentaron a Dios y escaparon. Lo primero, no hay quien pueda tentar a Dios y escapar. Por medio de otro profeta del grupo de los menores, el cual es el profeta Nahum, capítulo 1, versículo 3, dice que Dios no tendrá por inocente al culpable. Y el profeta Nahum fue el profeta usado por Dios para ya establecer el juicio definitivo contra Nínive, la capital del imperio asirio, el prototipo del malo, de ese perverso, de ese rebelde, de ese contumaz, de ese que camina siempre dándole la espalda a Dios, porque ese es el malo. En esencia, todo ser humano nace malo. Por eso la clave es entender que no hay bueno, sino que solamente justo, aquel al cual se le perdonaron sus iniquidades. Nahum fue usado por Dios para ya establecer el juicio que se perdonó en los días de Jonás. Hay un estimado entre 100 a 150 años, sería un máximo de diferencia de años. Pero el juicio llegó inevitablemente, porque nadie puede escapar del juicio de Dios. Nadie puede escapar de la mano de Dios, a menos que sea justificado. Entonces hay una diferencia en el caminar. El que ha sido justificado va a tener vida eterna gracias a la obra de Cristo. Mas sin embargo el malo, aquel que no recibió la justificación, el enfermo sin el antídoto contra el veneno llamado pecado, ese va a ir a condenación, porque escogió también caminar por ese camino. Vemos entonces que Dios estableció ese juicio. Pablo el apóstol también dice en Gálatas capítulo 6, versículo 7, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre eso también segará. Y acá observamos que ellos en su excusa barata decían, bueno, van a haber algunos que van a actuar impíamente, son soberbios, son altivos, son blasfemos, y los vemos prosperar.
y nosotros afligidos. El problema es que el pueblo no estaba reconociendo que Dios, como buen padre, estaba castigando y disciplinando al hijo rebelde. No hacía el malo. Él estaba castigando a los que él consideraba que estaban como su pueblo. Es como que si usted quisiese castigar al hijo del vecino, no lo va a hacer, porque no es su hijo, pero sí tiene todo derecho de corregir y castigar a su hijo si ha hecho las cosas mal. Entonces hay una diferencia notable y sustancial. Por eso ahora, después de esa gran excusa, Dios en su controversia igual les dice que en el versículo 16, hacia aquellos que hablaron mal y todo, y también hacia aquellos que entendieron que no podían seguir actuando así, Dios escribió un libro, el libro de memoria, un libro, podríamos decir un libro registro de aquellos temerosos. Aquí está un poco el prototipo de lo que después se ve en Biblia como el libro de la vida del Cordero, aquellos que están como hijos legítimos de Dios, que no son buenos, sino que son justos, pero no son justos por capacidad propia, sino por la obra meritoria de Cristo sobre ese pueblo especial que hoy se llama la Iglesia. Y así como a través de Israel en su momento vino la salvación, ahora a través de la Iglesia genuina viene realmente la obra de salvación por medio de la cruz de Cristo. Y el mensaje nos corresponde a nosotros entregarlo. Y al cierre, versículos 17 y el 18, ahora Dios dice que ese grupito que han sido los justos, los justificados, los que han entendido el mensaje y han comprendido que deben caminar bajo los parámetros de Dios, sin excusas baratas, sintiéndose dignos, no por causa propia, sino por causa divina, esos que están en ese libro, esos son para Él un especial tesoro, como dice Pedro, que somos, primera de Pedro 2:9, esa nación santa, ese real sacerdocio, ese tesoro especial, ese pueblo único que ha sido adquirido y trasladado de las tinieblas a la luz para ser los pregoneros de Dios. Y ahora va a haber una capacidad de discernir la diferencia entre el justo y el malo, o el justo y el malvado. Una conclusión, un consejo y la consigna y lema del día de hoy. A la conclusión, no hay buenos y malos, hay justos y malos. Todos nacemos malvados, hasta el bebé más hermoso que usted vea nace con la semilla de maldad. Así que no me vengan que existe gente buena en esta tierra. Pregúntese, ¿por qué se le debe enseñar al niño a hacer el bien si nace siendo bueno? Se le trata a los hijos y a los niños, a uno mismo, de enseñar el bien porque nacemos, en esencia, siendo malos. Por lo tanto, el que ha sido justificado es el justo al cual se refiere la palabra del Señor. Consejo, siempre miremos qué ocurrió con Israel. Pablo enseña, 1 Corintios capítulo 10, versículo 1 al 11, que debemos nosotros considerar el accionar de Israel como ejemplo para que la iglesia evite ciertas prácticas nocivas, y una de ellas es la excusa barata, es actuar desconsideradamente y soberbiamente como lo hizo Israel contra Dios. Recibieron beneficios, recibieron bondad, recibieron un trato muy especial, muy diferente a las demás naciones, y pagaron con mala moneda. Hay un dicho que dice: cría cuervos y te quitarán los ojos. Y así estaba actuando este pueblo. Por lo tanto, amada iglesia del Señor, no seamos insensatos, sino entendidos en nuestra forma de actuar y caminar delante de Dios y delante de los hombres. Marquemos diferencia. Consigna y lema para el día de hoy aplica así: entendiendo que somos el grupo de los justos, estamos llamados a entender que somos los que debemos marcar diferencia. Saludos de paz, amor y bendición desde Longaví a cada uno de ustedes. That's all I need to know.